Bienvenidos al ciclo de conferencias Ingenio 2021. El día de hoy estamos transmitiendo de forma simultánea con el FinTech Tour, un espacio de análisis y debate del ecosistema FinTech en México. Nuestra conferencia tratará sobre los bancos centrales y cripto, y para ello nos acompaña Carlos Valderrama. Carlos es fundador y socio administrador de Legal Paradox. Cuenta con maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, así como múltiples posgrados como el programa de gestión para abogados de la Escuela de Administración de Yale, el programa FinTech de la Universidad de Oxford, Derecho Bancario y Financiero, Tecnologías de Información y Disrupción Financiera, Modelo de Negocio FinTech, entre otros. Participa en el Consejo de Administración de FinTech y entidades financieras reguladas. Forma parte del Comité Consultivo Internacional de la Asociación Británica de Blockchain. Funge como asesor regulatorio FinTech del Programa de Servicios Financieros del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en México. E imparte clases en la Maestría de Finanzas de la Universidad Panamericana, así como seminarios y cursos en FinTech y Blockchain en el TEC de Monterrey, ITAM, UDLAP, Anáhuac, etc. Te damos la bienvenida, Carlos, e iniciamos con una pregunta hacia nuestra audiencia. ¿Ustedes creen que México está listo para un criptopeso? Definitivamente interesante la respuesta. No sé si era lo que esperabas. ¿Qué opinas? Sí, me parece que era previsible el contexto en el que hemos estado operando en el mundo blockchain en México en términos del ecosistema financiero, pudiera ser que se desprenda una respuesta de este tipo. Digo, ya veremos qué opinan después de que terminemos de hablar en la conferencia del día de hoy, pero veamos qué sucede. Pues si quieres, avanzamos a la siguiente pregunta. Este es un tema bien relevante, como saben a nivel internacional las stablecoins están jugando un papel interesante. Vamos a ver a lo largo de la plática el volumen de capitalización que está a nivel mundial y ya se están posicionando como una herramienta alternativa al sistema financiero tradicional. En ese contexto es bien relevante también conocer cuál es su opinión en relación a la reacción que pueda llegar a tener Banco de México ante las stablecoins. Sí, de acuerdo. De hecho, hoy comentaba contigo que en el ITAM, en una conferencia que se tuvo hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, justo Agustín Carsten estuvo platicando del tema de monedas digitales para los bancos centrales. Pues si quieres, ya que más o menos estamos viendo cuál es la opinión de los que nos acompañan, y no sé si ya con esto quisieras dar inicio. Sí, por supuesto. La verdad es que es bien interesante cómo todo esto va a estar tomando forma. Y si me permiten, me encantaría comentarles un par de ideas en relación a estos temas. La verdad es que es un tema que a mí en lo personal, a Angélica y a algunos otros miembros del ecosistema nos interesa, no solo por el impacto que está teniendo, sino por cómo gracias a esta tecnología se va a reconfigurar todo el sistema financiero. Y sobre eso, la verdad es que nos quedan demasiadas dudas todavía, ¿no? Insisto, en estos casos y para el uso tanto de tecnología blockchain como herramientas fintech, desde mi perspectiva, no existen expertos a nivel internacional. Lo único que existen son personas como nosotros que queremos estudiar y analizar estos temas, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que es un gran honor que Angie nos haya invitado a este espacio en donde podemos platicar con ustedes y plantearles los retos que vamos a estar o a los que nos vamos a estar enfrentando en lo sucesivo. Con eso, si quieren, iniciamos
como saben, estamos en un lamentable contexto. El COVID que nos llegó desde marzo de 2019 no nos ha dejado, ¿no? Nos siguió, nos siguió todavía este año, ya va a cumplir casi un año, perdón, marzo de 2020, ya va a cumplir casi un año desde que fue declarada como pandemia. Y la verdad es que ha generado una situación bien lamentable. Nunca antes en la historia se habían parado todos los factores de producción de la economía en todos los países al mismo tiempo. Entonces, los impactos que vamos a estar viendo van a generar consecuencias interesantes. Evidentemente, esto a nivel internacional ha acelerado un poco la transformación digital. No sé si sepan, pero por ejemplo, dependiendo del tipo de moneda y la composición que ya tenga, por ejemplo, en México nosotros tenemos una composición de hasta el 65% de cobre y está documentado por universidades internacionales que el cobre puede almacenar hasta por 4 horas esta pandemia. Entonces, eso nos ha llevado, y la sana distancia, ¿no? Nos ha llevado a estar buscando alternativas para generar las transacciones que en otro momento considerábamos dadas, ¿no? Estas transacciones físicas. Incluso en México, y no solo en México, sino a nivel internacional, el efectivo seguía siendo el rey. Ahora hemos visto una tendencia a cambiar y a generar una gran demanda de servicios digitales en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que este es otra vez otra gran señal de que tenemos que estar preparados para lo que está sucediendo. Hemos estado viendo que no existe una sola pandemia, ¿no? Los efectos que se van a generar van a ser, desde mi perspectiva, catastróficos en la economía. Como lo hemos visto, no solo, digamos, personas de a pie como tú y como yo se están contagiando, sino el presidente, el hombre más rico de México. Es un contexto, lamentablemente, que no distingue y que va siguiendo o va avanzando a lo largo del mundo. Y eso genera ciertos problemas. Más o menos para México, aunque últimamente ha cambiado las tendencias internacionales, se estima que vamos a tener una caída del PIB del 12.8% y que podríamos tener un escenario de rebote principalmente liderado por el crecimiento en Estados Unidos y por su reactivación de la economía. Pero eso deriva a la vez en dos problemas graves. Uno, evidentemente, es la falta de consumo. Como saben, hay un efecto cascada en el momento en el que empresas digamos, oferentes de productos o servicios empiezan a tener una menor demanda. A su vez, pues tienen menos flujos para conservar la nómina que tienen. Eso hace que lamentablemente tengan que prescindir de ciertos elementos. Estas personas dejan de recibir ingresos, ergo, dejan de consumir productos y servicios y se convierte en una espiral y en un círculo vicioso que para nada es afortunado, ¿no? Eso evidentemente va a llevar a una falta de liquidez en todo el mercado. No solo en las empresas, sino también en las personas. Entonces, 2021 va a estar marcado por esta necesidad absoluta de liquidez. Ante eso, el flujo de operativo y de dinero, la verdad es que va a ser un problema. Y los múltiples efectos que esto tendrá van a generar consecuencias, insisto, opinión personal, consecuencias devastadoras. Una solución que se han explorado por algunos bancos centrales, no México. México, la verdad es que nuestro Banco Central es un banco de los más profesionales y de los más conscientes del entorno económico. Pero algunos otros bancos centrales del mundo han optado por imprimir montones y montones de dinero para inyectarlos como flujo a una economía con falta de liquidez. Esto con una expectativa de tratar de recuperar un poco el control de la economía con un impacto muy cortoplacista, ¿no? Y una visión de ese tamaño. Pero esto la verdad es que no es
para nada una buena idea. Esto lo único que genera es hiperinflación, genera una distorsión en los valores de adquisición de los bienes y de los servicios, y evidentemente genera un riesgo sistémico para toda la economía. Ejemplos como estos, pues los hemos podido ver en Venezuela en el pasado, en Argentina y algunas otras jurisdicciones relevantes que tuvieron un impacto devastador en su economía. Ante esto queda la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de solución podemos pensar en adición a las políticas públicas y políticas para generar un menor riesgo financiero que ya están tomando desde nuestro Banco Central o desde nuestro gobierno? Y a mí me parece que blockchain pudiera tener ciertos elementos que nos pueden dar una solución. Blockchain es uno de estas palabras, digamos, que de inicio suenan complejas. La verdad es que no nos dice nada, ¿no? Cadena de bloques, ¿qué significará eso? Para hacerlo muy sencillo, yo les podría decir que blockchain lo único que es una base de datos sofisticada, en donde el objetivo principal es armar una cadena de bloques, ¿no? Un bloque encima del otro, y estos bloques están relacionados entre sí, para justo generar ciertos cambios en los paradigmas. En ese sentido, como podríamos explicarlo fácilmente, es un usuario puede solicitar o generar una transacción. Esta transacción a su vez se crea en un bloque que representa esta transacción, es decir, se cacha la operación, se genera un nuevo bloque en esa cadena de bloques. Este bloque se difunde o se comparte con todos los nodos del ecosistema, y por nodos no se imaginen una cosa muy sofisticada, imagínense una computadora o un celular que está conectado a este blockchain, ¿no? Y que puede ver en tiempo real lo que está sucediendo. Una vez que esto sucede y que todos estos celulares y computadoras tienen acceso a esta información, todos estos dispositivos validan que el bloque que se generó es correcto, y por tanto validan que la transacción que el bloque está documentando fue correcta. En ese momento se añade un nuevo bloque a la cadena, dejando cimentado el hecho de la transacción, por lo que la transacción se verifica y se ejecuta. Esta es una explicación, insisto, muy sencilla para tratar de reflejar cómo esta base de datos descentralizada que está, digamos, generando operaciones entre pares, puede documentar cualquier tipo de operación o de almacenamiento de información. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en otro tipo de sectores como cadenas productivas. Imagínense ustedes que uno de nuestros clientes, por ejemplo, una automotriz, lo que quiere hacer es dar la trazabilidad completa de todas las partes de la cadena de producción o suministro para terminar un automóvil. Como ustedes saben, las armadoras dependen a su vez de diferentes entidades que proveen ciertas partes del auto. Entonces se tiene la plataforma, se piden, por ejemplo, los faros, las puertas, ¿no? Y todos estos pasos se van documentando de manera paulatina en esta cadena de bloques. Cada nuevo paso, imaginemos que el paso 1 es la llegada de la plataforma a la armadora. El paso 2 es la originación de los faros por el proveedor específico, ¿no? Y la puesta de esos faros en la línea de producción. Y así sucesivamente, de manera tal que es perfectamente trazable todo lo que está sucediendo a lo largo de la cadena, documentando toda esta información y siendo completamente transparente para todas las partes que estén relacionadas dentro de esa cadena en particular, que tienden a ser privadas, ¿no? Por el grado de sensibilidad de la información que está compartiendo. Ahora, en términos financieros, y pasándonos un poco a este sector, ¿cómo podría, una vez que tratamos de diseñar o de explicar de una manera muy básica qué es blockchain, cómo podría blockchain solucionar este problema?
No sé si ustedes sabían, pero como comentábamos al inicio de esta plática, las stablecoins están tomando un valor fundamental a lo largo del mundo, sobre todo en temas transaccionales. En este momento, el mercado de las stablecoins tiene más o menos 100 millones de dólares, que está aumentando todos los días. Cada vez hay más gente que empieza a descubrir la tecnología, que empieza a descubrir el valor de lo que tiene y que empieza a aumentar el uso de una manera interesante. Derivado de esto, por ejemplo, hemos visto respuestas de los bancos centrales. Por ejemplo, una muy interesante de un estudio, un análisis que se publicó esta semana por el Banco Central de los Bancos Centrales, el BIS, en donde se hacía un análisis y se preguntaba a los principales bancos centrales del mundo qué era lo que les preocupaba. Y como bien contestaron, la principal preocupación era el impacto de estas stablecoins que ellas tendrían en la estabilidad monetaria y financiera de cada una de estas jurisdicciones, pero no solo eso, sino también específicamente para temas de pagos transfronterizos, ya que esto podría darse como una alternativa a las operaciones centralizadas desde el sistema financiero tradicional. En ese contexto, la verdad es que esta tecnología blockchain está tomando un impacto que de principio no se vio. No obstante, que desde la publicación del paper por Satoshi Nakamoto ya se establecía que este era un sistema cashless para hacer pagos digitales entre personas. Esto, evidentemente, eliminaría a cualquier tipo de intermediarios, entre ellos el banco o los bancos centrales. En ese contexto y punto aparte, también estamos viendo que Bitcoin, que fue la principal o el primer activo virtual lanzado en el mundo y usando la tecnología blockchain, está pasando a precios exorbitantes, derivado de de la ley de oferta y demanda, ¿no? Mientras más demanda existe de un activo particular, como saben, el precio tiende a incrementarse. Y esto, en vez de estar siendo tomado como el valor original, ¿no?, de un sistema de pagos entre pares, está siendo tomado como una reserva de valor que algunos teóricos del mundo están considerando que podría incluso llegar a sustituir al oro. En ese contexto, insisto, la tecnología está siendo vista, yo diría, como una gran oportunidad para tomar esos elementos que ya estamos viendo que funcionan en las cadenas de Bitcoin y en los stablecoins, para importar esa tecnología y hacer algo desde los bancos centrales alrededor del mundo. Es por esto que de manera internacional se está generando un concepto muy importante, que es las Central Bank Digital Currencies, o las monedas centrales digitales emitidas por bancos. Esto es una forma digital de dinero que es emitida por bancos centrales, pero que es completamente diferente de los saldos de cuentas tradicionales que se tienen para reservas o liquidación. Es decir, esto no es un 1 y un 0 en un core bancario. Esto es otra cosa completamente diferente. Es una forma de dinero fiduciario que es emitido de manera digital por el Banco Central de un país y que tiene, por lo tanto, valor en temas de curso legal e incluso tiene poder liberatorio. Es decir, no solo puede circular de manera libremente, sino también yo puedo acreditar mis obligaciones usando este tipo de moneda. Pero ¿de dónde viene? Los conceptos se sorprenderían, ¿no? Dirían incluso, me parece que la mayoría de las personas que nos están escuchando, que estos conceptos es algo muy nuevo, que es algo que apenas estamos visualizando. La verdad es que no. La primera vez que se hace mención en el mundo del tema es en 1985. Incluso nuestro Banco Central en algún momento estuvo analizando un proyecto para generar algo de este tipo. El proyecto, como saben, no cobró tanta relevancia y se descartó en aquel entonces. Ahora veremos qué es lo que estará sucediendo. En esa perspectiva,
En 2020, y yo les diría que un poco finales también, 2019, el tema empieza a tomar tanta relevancia que es retomado por el Banco Central de los bancos centrales, y desde donde se lanza todo un esfuerzo por entender la tecnología y validar a nivel internacional cuáles son los bancos centrales que ya están trabajando en esta clase de tecnología. Y es por este contexto que hemos visto que los bancos centrales siguen investigando activamente los pros y los contras de ofrecer al público en general una moneda digital. Porque, si bien es cierto, insisto, o sea, hagan de cuenta que estamos al inicio del boom de Internet, ¿no? Lo que conocemos o lo que conocíamos en aquel entonces, pues era un 2-3% de todas las posibilidades que el mundo de Internet nos traía. Así estamos, igual con el uso de la tecnología blockchain. Y sobre eso, los bancos centrales a lo largo del mundo han visto que una CBDC tiene tres objetivos principales. Dentro de ellos es generar una nueva forma de dinero que sea capaz de aprovechar las tecnologías, de aprovechar los criterios de trazabilidad, de fácil auditoría, de temas de transparencia absoluta, y crear mecanismos de control de política monetaria cuya actuación sea inmediata. Normalmente, cuando estás en el Banco Central y diseñas una política, tienes que esperar a que surte efectos. Y sobre eso, blockchain pues, te permite casi en tiempo real determinar estos mecanismos de control para que el impacto sea inmediato. Entonces tú puedas estar midiendo el impacto en tiempo real y sobre eso puedes hacer adecuaciones a tu política monetaria. Lo segundo es, se tiende con esta tecnología y con el uso de las CBDCs a reducir el nivel de intervención estatal sobre los bancos al disminuir el problema y este peligro de too big to fall. En relación a el tamaño o el volumen de un sistema financiero, de un miembro del sistema financiero que puede estar interconectado, como en la gran crisis de 2008, la crisis mundial, que fue detonada por los temas subprime y la colocación de productos financieros sofisticados en manos de consumidores no tan sofisticados, y el abuso también de una economía y un capitalismo exacerbado en ese sentido. Pues lo que genera es que existan entidades que son demasiado grandes, que no podemos permitir como sistema que colapsen, porque generan un riesgo sistémico y un efecto dominó, como el que vimos en 2008. Y finalmente, uno de los objetivos también que persiguen este tipo de diseños es crear una estructura que permita rastrear el curso del dinero desde su origen hasta los últimos actos y sustituir el anonimato del dinero. En este momento, yo puedo llegar con una maleta de 10 millones de dólares en efectivo y nadie se enteró de lo que sucedió, cuál fue la operación, qué fue lo que hice. Pero la gran ventaja de la tecnología, yo me acuerdo que por ahí de 2017 me ponían en un panel con un miembro del Banco de México y lo primero que decía para tratar de desestimar la tecnología y, por ejemplo, el uso de Bitcoin era que Bitcoin y algunas otras monedas o activos virtuales estaban usando para el lavado de dinero. La primera respuesta que le di es, veamos el contexto, ¿no? O sea, Bitcoin, blockchain, los activos virtuales son simplemente una herramienta. Esta herramienta no tiene per se un grado de bondad o de maldad. Ese grado se lo damos y se lo asignamos nosotros con base en las acciones que realizamos. Ahora, como segundo punto, a diferencia de las montañas de dinero que pueden ser encontradas en casas blancas y algunos otros tipos de contexto, a través del uso de esta tecnología puede ser completamente trazable cuál fue el origen de esos recursos y a dónde se fueron y a dónde pararon exactamente esos recursos. Incluso se puede parametrizar para que existan algunas cuentas que sean whitelisteadas, déjenme dar la expresión, en donde ya se realizó todo un proceso de KYC específico y que esa cuenta está habilitada para recibir esos recursos.
E incluso en este bloque, acuérdense que yo además de generar esa transacción, puedo escribir información adicional. Entonces, podría perfectamente justificar de qué va la operación y hacer todo eso en tiempo real, de manera tal que el supervisor o el regulador financiero tenga acceso en tiempo real al momento en el que se está realizando la operación a esa información. Y sobre eso, insisto, tener mayores controles, no solo de política monetaria, sino también de temas antilavado. Esta es la perfecta herramienta para generar o detener el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Evidentemente, esto se rige de ciertos principios. El objetivo es que, no tengan o no hagan un impacto adicional que pueda coexistir. Deberíamos de tener una especie de mecanismo de transición entre el cash, ¿no? O sea, aquellas monedas y billetes emitidos por nuestro Banco Central, los sistemas digitales que giran en torno a este principio y este nuevo uso o este nuevo sistema. Evidentemente, en este periodo de coexistencia tendríamos que privilegiar de alguna manera la innovación que se está generando y sobre todo la eficiencia que uno de estos mecanismos podría implementar o detonar, no solo en una economía como la mexicana, sino en una economía internacional. Existen de manera muy general, y no me voy a meter tan a fondo al tema, pero existen, nada más para que lo sepan, dos tipos de este tipo de monedas, aquellas basadas en tokens y aquellas basadas en cuentas. Les sugiero, hay un paper del Banco Central, los bancos centrales, que establece la flor del dinero, y de alguna manera en donde entrarían estas Central Bank Digital Currencies. Es un análisis muy interesante que hizo el BIS. En ese sentido, también vale la pena hacer esta distinción entre los activos virtuales que hemos visto como Bitcoin versus unas CBDCs. Las criptomonedas como Bitcoin, Ether, Litecoin, todas estas, son de libre acceso. Una CBDC no lo es. La CBDC está emitida desde el inicio por un banco central, quien tiene el poder de determinar quién va a ser usuario de este mecanismo o de esta tecnología. Como les decía, se puede montar la infraestructura a través de estas wallets previamente autorizadas. Evidentemente, no todos a nivel público, todos los nodos que estén conectados a esta red, tú o yo, vamos a poder participar en la confirmación de las transacciones. Como les comenté hace rato, ¿no? Existen estos dispositivos, por ejemplo en Bitcoin, en Ethereum, que entre ellos están, digamos, generando la confirmación de todas las transacciones que se generan en esa cadena de bloques. En este sentido, al tratarse de un tema de política económica, tendría que existir una restricción a quiénes son los participantes de esta red, de esta cadena de bloques que emite las CBDCs, para saber dentro de ellos quiénes son los usuarios calificados, miembros del ecosistema financiero y evidentemente el propio regulador financiero. La emisión, por otro lado, de Bitcoin, Ether y cualquier otro tipo de activo virtual es descentralizada. Como ya lo habíamos dicho, estas CBDCs tienen que ser emitidas desde el inicio por un banco central y su emisión será completamente centralizada. Es decir, una sola institución estará a cargo de coordinar la emisión y todas las actividades que van en ese sentido. Como un cuarto punto, el dinero nuevamente quedaría en manos de bancos o empresas en el caso del uso de los CBDCs. No directamente entre pares, como sucede con Bitcoin, en donde tú, yo y cualquier persona puede descargar directamente su wallet en una computadora o en un celular y tener el acceso de manera directa a esa wallet y por ende el acceso directo a los recursos. En este sistema de Bitcoin, las instituciones desaparecen. No es necesario que existan bancos o entidades financieras para la tutela de estos activos, y la persona de manera directa puede tener esa tutela. Lo que pasaría con una CBDC es que ciertos miembros del ecosistema financiero tendrían acceso a tener las wallets y sobre eso tener esta tecnología
a como lo hemos tenido de manera tradicional, ¿no? Con un acceso con un intermediario. ¿Qué tipo de ventajas existen a la hora de hablar de las CBDCs? Lo que me parece más relevante es que podemos generar un sistema de pagos, no sé si más eficiente que el que tenemos, pero sí más eficiente para efectos internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de pagos, el SPEI, administrado por el Banco de México, la verdad es que es tecnología de punta. Muchos países a nivel internacional les encantaría poder contar con una fracción de lo que el SPEI es capaz de hacer. Y ahora con la nueva capa de CODI, donde se pueden tener acceso a pagos en tiempo real a través del uso de códigos QR, la tecnología avanzó de una manera más importante. Pero, insisto, son simples números, unos y ceros, que están siendo comunicados. Cuando Internet fue lanzado, Internet fue una maravilla. El problema era, y es todavía la fecha, es que, imagínense, cuando yo les mando a ustedes un correo, yo escribo en mi computadora el correo, en mi bandeja de entrada, lo envío a ustedes y lo que ustedes tienen es una copia de mi correo original. Así funciona de manera general Internet. Yo no puedo enviarles algo eh, por Internet sin que sea copia de algo, ¿no? Hasta que llegó blockchain. Blockchain, insisto, lo que hace o la gran ventaja es que yo les puedo transmitir valor de manera tangible, digamos, tangiblemente ustedes reciben este valor y yo ya no tengo una copia. Esa es, me parece, la gran hazaña de esta tecnología y de las posibilidades que tendrá. Evidentemente, pues esto tiene el potencial de generar una mayor inclusión financiera, no solo en términos de acceso a la población, sino en términos del uso que esa población da del dinero. Como ustedes saben, lamentablemente, todavía en épocas de pandemia, todas las quincenas vemos una fila interminable en cajeros o en cajeros automáticos de gente tratando de sacar su dinero de un banco. A mí me parece que el uso de esta tecnología daría incentivos para que dentro de, digamos, el dinero no se sacara y se guardara debajo del colchón, sino donde pueda existir un verdadero uso de esos productos y servicios financieros ofrecidos por esta persona final. Evidentemente esto tendría o daría una mayor estabilidad al sistema e incluso podría generar menores barreras de entrada desde la perspectiva tecnológica para acceder a los principales sistemas de pago. La herramienta, evidentemente, podría generar una política monetaria más sana por este control casi en tiempo real de las decisiones que se van tomando e incluso podría ser un medio para contrarrestar a las nuevas monedas digitales que van cobrando cada vez mayor relevancia y que cada vez mayores gobiernos y bancos centrales en el mundo temen que tendrá o podría generar un impacto interesante, no solo a nivel económico, sino también para efectos de incluso políticas monetarias, financieras y riesgos sistémicos. Las principales desventajas, porque claro, no todo es color de rosa, es que dependiendo de quién gane en la carrera de emisión de unas CBDCs, esto lo que hace es que elimina barreras jurisdiccionales. De manera tradicional, para yo llevarme, por ejemplo, una moneda que está acuñada y emitida por nuestro Banco Central en México o un billete, pues tengo que llevarlo y cruzarlo de jurisdicción. En sistemas financieros digitales, pues tengo que usar SWIFT o algunas otras herramientas que me permitan transferir ese valor al extranjero. Al usar una CBDC, ya no existen estas barreras y ¿no? Ahora en vez de una guerra fría o guerra mundial, me parece que estamos frente a una guerra por digitalizar tu moneda, ¿no? La moneda emitida por el Banco Central. ¿Esto qué impacto podría tener? Evidentemente nuestros vecinos del norte están haciendo esfuerzo en ese sentido y si eso sucede, ellos ya tienen un control digamos, a nivel internacional del uso de dólares y lo que pasaría es que pues simplemente se normaliza el uso, ¿no? Pero del otro lado tenemos un contrapeso importante y ahora vamos a ver el ejemplo de China, en donde es una potencia también mundial, está siempre
plena guerra comercial con Estados Unidos, y ellos ya tienen al aire, ¿no? Un piloto, pero ya está ahí, de su moneda digital. Y me parece que el objetivo subyacente de eso es eliminar la dolarización de la economía mundial y meter el uso de su moneda emitida por el Banco Central. Evidentemente, la siguiente desventaja es que no hay una legislación clara. La regulación, como saben, va mucho después que los acontecimientos tecnológicos. Esto claramente digamos, podría generar más control, y eso también en donde los ciudadanos pues tendríamos menos privacidad, ¿no? Porque como les decía, un sistema de estas características que es controlado por un organismo central tiene en tiempo real lo que sea que ustedes y nosotros estemos haciendo. Entonces eso genera un mayor control. Por eso también el gobierno chino está muy interesado en el uso de esta tecnología, porque como saben, pues ellos ya tienen como parte de toda la información que reciben de las tecnológicas, tienen ciertos datos, incluso el uso de biométricos e inteligencia artificial, para validar qué es lo que está haciendo el ciudadano, ¿no? Evidentemente, como cualquier sistema, tiene riesgos de ciberseguridad, ni siquiera nuestro sistema financiero está blindado entre ello, y también tiene los desafíos del uso de la tecnología, ¿no? En términos de escalabilidad y de algunos otros elementos que pudiéramos estar observando. Sobre eso, estos son los proyectos más relevantes que existen a nivel internacional en este momento. Es posible que México dé algún par de noticias antes de que termine el año. Ya veremos qué sucede. Evidentemente, gran parte de los bancos a nivel internacional está generando un estudio y un análisis muy puntual, no solo de cuáles son los impactos, sino de los pilotos que se están implementando para un desarrollo de una CBDC. Los primeros en funcionar, por ejemplo, es el Sand Dollar, y por tamaño de operaciones, el más importante es el DCP. Evidentemente, esto ha sido, como les decía al inicio de la plática, ¿no? Impulsado de alguna manera por el Banco Central, los bancos centrales, que está viendo esta tendencia de usar tecnología blockchain, sobre todo para el sistema financiero, y cuáles van a ser los efectos de eso. E incluso ustedes en este momento podrían meterse a un análisis realizado por Atlantic Council, en donde les da exactamente cuál es el grado de avance de las diferentes economías o de los diferentes bancos centrales que ya están trabajando y que sus planes son públicos, ¿no? Hemos estado viendo un desarrollo que pudiera parecer casi inmediato, estamos hablando más o menos de 3 años, para que la mayoría de los bancos centrales que están trabajando en esto lancen desde el Banco Central una CBDC. Entonces, insisto, es de vital importancia que desde ahora empecemos a tomar los pasos necesarios para estar preparados ante ello. Al día de hoy, ¿creen que existe interés por el Banco Central? Lo único que les puedo decir, que es información pública, es que participo en nuestro Banco de México en los participantes que tuvieron a bien ser consultados por el Banco Central, los bancos centrales, por el BIS, en términos de qué era lo que estaban realizando como política pública en relación a una CBDC. En México, la gran pregunta es si se permite o no se permite la emisión de CBDCs, y eso no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una respuesta muy interesante a partir de un análisis realizado por los bancos centrales en relación a cuál puede ser el impacto que la actual regulación tenga sobre uno de estos proyectos. Los resultados, la verdad, a mí, por lo menos, me parecen fascinantes. Lo segundo es, ¿tienen o no tienen autoridad legal para emitir un banco central? O sea, una cosa es, hay un marco regulatorio que lo prevé, y la otra es, el Banco Central tiene esa facultad, y aquí están los resultados. Y luego, si Banco de México quisiera, la pregunta es, ¿podría emitir una CBDC? Y les podría dar el fundamento legal, pero mejor esperemos a que podamos asesorar del tema a Banco de México. Si eso fuera,
¿cuál sería el impacto en la economía? Desde nuestra perspectiva, lo primero que se genera es un aumento en la eficiencia de los sistemas de pago nacionales y transfronterizos. Evidentemente ya no hay barreras, ya no hay jurisdicciones, y el uso del peso, que de todos modos a nivel internacional ya es una de las monedas con más uso, me parece que subiría de manera interesante. Esto, como lo comentamos, traería un importante impacto en la inclusión financiera. Incluso podríamos llegar al grado tal que pudiéramos tener dinero programable. En algún momento, por ahí de 2018, un gobierno municipal nos buscó para tratar de generar a través de la tecnología un impacto en blockchain interesante que pudiera fomentar el uso de no solo de la tecnología, sino que ustedes y que yo pudiéramos tener más incentivos para pagar nuestros impuestos. Lo que propusimos es un esquema que trabaja con Proof of Impact, que es un mecanismo de consenso para ponerse de acuerdo en cuáles son las transacciones que pasan y cuáles son las que no. En donde, imagínense, por ejemplo, que existe un impuesto que en el momento en el que tienes una casa y afuera de tu casa están haciendo algún arreglo, eso, evidentemente, ese arreglo pues, va a tener un impacto en la plusvalía de tu hogar, y hay ciertos impuestos que le permiten a diferentes gobiernos cobrar un porcentaje sobre esa plusvalía que vas a tener. Evidentemente, para nosotros, y a nadie en el mundo me parece le gusta pagar impuestos, porque es un tema incierto, y qué necesidad además. Pero esto lo que te podría permitir es mandar a un contrato inteligente, que eso tendría que ser motivo de otra plática, de cómo funciona, pero imagínense que es una especie de escrow account, en donde yo pago un impuesto, se queda congelado en el contrato inteligente, y en el momento en el que el contrato inteligente visualiza a través de un oráculo, es decir, la conexión entre el mundo digital y el mundo real, que el gobierno está realizando el impacto solicitado, en este caso, imagínense cambiar mi luminaria, ¿no?, afuera de mi casa, y que eso genera una plusvalía en mi casa. En ese momento el impuesto se traslada a las cuentas del gobierno. Si ese impacto o ese proof of impact no se genera dentro de un plazo, digamos, de un año, en vez de que el impuesto se vaya a las arcas del gobierno, se regresa al ciudadano. Lamentablemente se cambió el gobierno en ese sentido y ese proyecto no se llevó a la realidad, pero es parte de las cosas que podríamos hacer con un dinero más programable de acuerdo a las necesidades de política pública y de política monetaria. Evidentemente todo esto reduce la necesidad de colaterales, porque puedes tener automatización de un montón de procesos que simplemente con que se tengan los fondos disponibles se detonan las obligaciones. Claramente esto tiende a aumentar las competencias porque se disminuye o se baja la barrera de entrada, al menos desde la perspectiva tecnológica, e incluso esto genera una reducción importante de costos transaccionales. No sé si sepan, pero en el 20 de noviembre de 2020 se realizó una de las operaciones más grandes de Bitcoin de la historia. Estamos hablando como de 1.500 millones de dólares. Y solo se cobraban 74 pesos de comisión. Bueno, digamos, el aplicable en México, ¿no? Entonces imagínense que esta operación pudo haber tomado lugar desde un lugar en Singapur hasta un lugar en Estados Unidos. En el mundo tradicional, lo que tendría que suceder es a través de SWIFT y depende del número de intermediarios, es el monto de la comisión y el tiempo que tarda. Esto tardó 8 segundos en hacerse el envío. Evidentemente, una tecnología emitida por un banco central, en donde todo está centralizado, pudiera generarse incluso en menos tiempo. Ello lleva también a la disminución del rol de garantes a nivel transaccional y a un fomento en el uso de pagos a nivel retail, incluso de pagos entre pares, evidentemente montados en la infraestructura de bancos o de instituciones de crédito o de entidades financieras autorizadas, ¿no? Y
Esto me parece que llevaría a una disminución de la volatilidad del valor entre las criptomonedas porque se empezaría a institucionalizar el uso de CBDCs que tienen las mismas ventajas que los activos virtuales, ergo desplazándose a aquellos activos virtuales. Si quieren saber más, los invitamos a entrar a Legal Paradox, en donde preparamos un montón de análisis, dentro de ellos uno muy específico en términos de CBDCs, en donde si quieren saber más del mundo fintech, tenemos un mapa que no solo te habla de cuáles son las fintech que se tienen desde cada uno de los diferentes estados de la República, en donde, por ejemplo, podemos ver que si bien es cierto, por ejemplo, en el mundo de remesas, los tres estados más impactados son Michoacán, Tlaxcala y Guanajuato. El número de fintech que hay ahí es mínimo. En Michoacán solo hay una, en el segundo hay 0, ¿no? Y en Guanajuato hay 8. Entonces, en ese sentido, me parece que todavía existe un montón de oportunidades para seguir viendo este tema, ¿no? E incluso, además de ver desde qué entidades están transaccionando, también pueden ver pues cuáles son las fintech, a qué sector pertenecen, cuáles son sus páginas. En ese sentido también tenemos un Parabot, que lo que hace es direccionarte con el uso de esta tecnología, y si nos quieres buscar, también te permite generar un contacto con nosotros. Tenemos un FinTech Tour en donde tratamos de generar debates y análisis. Incluso, por ejemplo, en el último FinTech Tour que tuvimos, el 28 de enero, una mesa de análisis, ya adelantábamos que íbamos a tener 2 nuevas instituciones de financiamiento colectivo autorizadas, y el día de hoy ya se dio la noticia de la primera, que es Dupla. Ya lo veremos, pero la próxima semana estarán saliendo no solo otra institución de financiamiento colectivo, sino también otra IP autorizada, ya de manera oficial y publicada en el diario oficial. También tenemos un blog en donde, les decía, hacemos un montón de investigación, y evidentemente el uso de las imágenes que hemos dado, esta plática, y pues es meramente informativa o ilustrativa, no se trata de asesoría financiera ni de asesoría legal, y si llegaran a necesitar algún otro tipo de información, con mucho gusto quedamos en contacto.